quiero hablar de un tema, le he puesto por título Aprendamos de Noé. Y bueno, sabemos quién fue Noé, un varón justo y perfecto, dice la palabra de Dios, en medio de su generación que caminó con Dios en un mundo corrompido en su tiempo. Y es interesante ver lo que Dios está haciendo a través de la vida de Noé. Dios eligió a Noé para llevar a cabo un plan de salvación en un tiempo especial, en un tiempo de juicio. Y le mandó a hacer algo que nadie había visto, le mandó a hacer una barca con una madera llamada madera de gofer, como refugio para su familia y para preservar los animales de cada especie, ya que Dios pensaba traer un juicio tremendo para la tierra. Y bueno, sabemos que Dios trajo esa convicción a Noé. Noé obedeció fielmente y sin cuestionar, mostrando al final de ello una fe inquebrantable para poder hacer la obra que Dios le había mandado. Y por durante 120 años, Noé no solamente se dedicó a hacer esa obra, sino también fue un pregonero de la justicia, advirtiendo a los hombres de un inminente juicio a través de un diluvio. Y bueno, sabemos que finalmente su generación no le creyó. Vamos a ir a Génesis capítulo 6. Y en Génesis capítulo 6 se nos dice en el verso 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet, de donde viene ya toda la humanidad. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y es bien interesante este capítulo porque estamos hablando de Noé, que es la 10ª generación desde la formación de los hombres. Encontramos primero a Adán, después encontramos a Set, después encontramos a Enos, después a Cainán, después a Mahalaleel, después a Jared, después a Enoc, después a Matusalén, después a Lamec, y finalmente, como 10ª generación, llega Noé. Ahora bien, Noé fue un hombre diferente en su generación, una generación perversa, una generación malvada. Pero dice en Génesis 6:9 como testimonio que Noé era un varón justo, perfecto en sus generaciones y que como consecuencia caminó con Dios. Bueno, la historia de Noé nos muestra, finalmente, amados, un cuadro terrible en la época en la cual este hombre de Dios vivió. Nada ajeno a lo que estamos viviendo hoy. Si se da cuenta, como que la historia tiende a repetirse, ¿sí? Gente perversa, gente cruel, gente que vivía rechazando a Dios. Sin embargo, en esta etapa histórica en donde Noé tuvo que vivir, nos relata a un Dios obrando de manera maravillosa sobre la vida de un hombre común, pero que había determinado que su vida sería diferente a pesar de las circunstancias que lo rodeaban. Noé fue elegido por Dios entre las multitudes. Y Dios muestra en su soberanía que Él elige a las personas según su propósito y voluntad, no por méritos humanos. La soberanía divina significa que Dios elige por su propia voluntad y propósito. Y un ejemplo claro de elección lo podemos ver precisamente en Jacob sobre Esaú, que siendo Esaú primogénito y Jacob segundo, como quiera, Dios dijo no. El mayor le servirá al menor. Así es que podemos encontrar que Dios en su soberanía llamaba con un propósito. Otro ejemplo del llamado lo podemos ver en Abraham, que Dios lo escogió, lo apartó para ser padre de multitudes, y sin embargo Abraham pues no tenía ningún mérito en particular. Sabemos que venía de una familia politeísta y a pesar de eso Dios lo escogió, Dios lo eligió. En el Nuevo Testamento podemos encontrar que Jesús eligió a 12 personas comunes y corrientes. Y bueno, podemos encontrar también al mismo Pablo, que fue elegido camino a Damasco, donde queda patente, obviamente, la evidencia de que Dios no solamente escoge, sino elige para transformar vidas, independientemente del pasado o de las obras que pudiéramos haber realizado. Y estos pasajes entonces, amados, subrayan que la soberanía de Dios guía la elección, revelando propósito y gracia
al ser humano. Entonces vemos que la elección de Dios o una elección de Dios previa está basada en el plan soberano de Dios. Dios tiene un proyecto desde antes de la fundación del mundo y dice en Efesios capítulo 1, verso 4, Pablo, afirmando que nos escogió Dios a nosotros desde antes de la fundación del mundo, indicando una elección fuera del tiempo o antes del tiempo. ¿Qué teníamos que ofrecer? Ni existíamos, ni habíamos hecho nada y sin embargo Dios ya había dicho, estos me servirán. Lo vemos en el caso de Jacob y Esaú, que estando en el vientre de su madre, Dios dice, el mayor le servirá al menor. Lo vemos en el caso de la elección del pueblo de Israel, que aún sin ser pueblo, Dios jala a Abraham, lo saca de la tierra de sus padres, de la tierra del politeísmo, y establece un pacto con él, anticipando un proyecto redentor que iba a dar por resultado a la gran familia hebrea. Cristo también habló del Padre diciendo que Él le había dado los suyos. ¿Cómo que los suyos? Bueno, es que ya Dios había elegido a una nación, había elegido a un pueblo. Y bueno, en la vocación de Pablo, aunque su conversión ocurre de manera violenta en un tiempo histórico, su llamado también había sido previsto por Dios. Así que estos textos nos indican, amados, que la elección no es una reacción temporal, sino acción anticipada del propósito de Dios. Usted y yo estamos aquí por propósito de Dios. Quizá usted no lo ha pensado, que usted no lo ha entendido, pero Dios tiene un proyecto, Dios tiene un plan a la medida a cada quien. Entonces, amado, la elección de Noé es expresión de esa gracia divina. Dios toma la iniciativa en la relación con el ser humano, otorgando salvación y vocación. Antes de que usted conociera a Dios, Dios ya lo conocía a usted. Antes de que usted eligiera a Dios, Dios ya lo había elegido a usted y lo había elegido con un doble propósito. Primero, salvarlo. Y en segundo lugar, darle una vocación, darle un llamado, darle una tarea. La gracia iniciadora significa entonces que Dios toma la iniciativa para salvar y que llama al hombre, no esperando que éste haga primero algunos méritos. No, ¿qué méritos podemos presentar delante de Dios? Y un claro ejemplo lo podemos ver, por ejemplo, en la vida de la samaritana, sabiendo quién era la samaritana, aquella mujer del pozo de Jacob, cómo Jesús viene y espera a esta mujer para tener una cita transformadora en la vida. No solamente la conduce a la salvación, sino que también la conduce en propósito para que ella sea la primera misionera, la primera evangelista del Nuevo Testamento que sale a ganar toda una población. Entonces, pues podemos ver más llamados de parte de Dios, el llamado de Leví, conocido como Mateo, que Jesús nada más se presenta delante de él y sin más ni más le dice, sígueme. Y el hombre deja todo para seguir a Jesús. Y lo mismo podemos ver con la conversión de Saulo, con la conversión de los demás discípulos, cómo Jesús solamente se paraba y decía, síganme, los voy a hacer pescadores de hombres. Así que, amados, siempre habrá un llamado, pero también siempre habrá una respuesta. Es decir, aunque la elección es divina, suele implicar un llamado que requiere que usted y yo respondamos a ese llamado con fe y con obediencia. Usted y yo tenemos que responder de esa manera. Usted recordará en Mateo capítulo 22 aquella parábola que el Señor presenta sobre aquella boda de aquel hombre principal y que manda llevar invitaciones, pero mucha gente lo rechaza. Mucha gente antepone, es que tengo un compromiso, es que tengo esto, tengo lo otro, y mucha gente lo rechaza. Mostrando así que no solamente basta una invitación, también se requiere una respuesta de parte de nosotros. Jesús llama a los discípulos con venid a mí o venid en pos de mí y ellos responden dejando las redes, dejando la mesa de los tributos, dejando todas las cosas para cooperar con Él. Por eso Pablo exhorta que escuchemos la voz y que obedezcamos, subrayando que la elección trae una expectativa de fidelidad. Estos textos, amados, muestran que la elección no anula la responsabilidad humana de creer y de obedecer. Usted y yo tenemos una obligación. No solamente recibimos el mensaje, sino tenemos que creer y obedecer. ¿Por qué? Porque no todo el mundo va a obedecer. Lamentablemente, muchos oímos el mensaje, pero no todos respondemos de la manera correcta. Decía Pablo en Romanos 10:16, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero digo, ¿de veras no han oído?
Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Entonces, sí, hay un mensaje que dar, pero también hay una respuesta que dar en sentido contrario y una respuesta que tiene que ir acompañada de fe y de obediencia. Ahora bien, en la elección hay un propósito redentor y glorificador. Dios siempre elige con un propósito. La elección tiene como fin la redención de los elegidos y la manifestación de la gloria de Dios en la historia de la humanidad. En Efesios capítulo 1, en los versos del 4 al 6, Pablo dice que Dios nos escogió para ser santos y sin mancha, ¿sí? Y todo esto para alabanza de la gloria de su gracia. Esto vincula entonces la elección con la glorificación divina. Dios te elige y Dios se lleva la gloria en su elección. Entonces, el pacto con Abraham muestra, amados, una elección orientada a bendecir las naciones. Dice que a través de Abraham todas las familias de la tierra serían benditas. Entonces, Dios lo eligió con un propósito. Se iba a glorificar en todas las familias de la tierra. Entonces, la obediencia, la integridad y el respeto son cualidades que agradan a Dios. Y son cualidades que vemos en este primer hombre, Noé. Por eso dice la Escritura, ahí en el verso 9 de Génesis 6, varón justo. Y ahí está dando las características de Noé. Varón justo, perfecto en su generación, que caminó con Dios. Y cuando hablamos de justicia, estamos hablando de obediencia. Entonces fue un hombre obediente. Cuando hablamos de ser perfecto, estamos hablando precisamente de su honradez y de su integridad. Y bueno, cuando hablamos de que caminó con Dios, estamos hablando de su santidad. Estamos hablando de que se apartó, que vivió una vida en reverencia, una vida respetuosa para Dios y que eso le permitió caminar con Dios. Así es que si algo destacaba a Noé, sobre todo en un tiempo tan oscuro, era su justicia, era su perfección y era su temor delante de Dios, su temor reverente. Y aunque Noé vivía en un tiempo difícil, en un ambiente de una generación perversa, no permitió ser igual a ellos, con lo cual marcó diferencia por medio del temor a Dios. Por lo que como cristianos nosotros tenemos la misma obligación de marcar una diferencia con el resto del mundo, mostrando un temor reverente, mostrando que no somos iguales, que tenemos que tener una marca distintiva. Ahora, Noé obedeció por fe. Hebreos capítulo 11, verso 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Ellos no sabían nada de lluvia ni de diluvio. Noé estaba hablando de algo que ellos no conocían. Todavía la tierra no había lluvia, y mucho menos diluvio. Y Noé les decía, viene un juicio, viene un juicio, viene un juicio. Dios va a acabar con todo. Y ellos no le creyeron. Así que dice aquí, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, y ahí encontramos ese temor reverente, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé actuó obviamente confiando en esa palabra, en esa revelación que le fue dada por parte de Dios, y aunque no había ninguna señal de lo que él tanto decía, viene un juicio, viene un diluvio, viene una lluvia tremenda que va a durar 40 días y 40 noches, aunque no había señales, él creyó y obedeció y construyó el arca conforme a los mandatos que Dios le dio, mostrando así una fe activa, una fe prudente, una fe que se mueve. Su obra de obediencia fue contada entonces por justicia delante de Dios, y esto ilustra, amados, que la salvación y la comunión con Dios implican de nuestra parte una respuesta de obediencia a su revelación, y que la fe bíblicamente manifiesta un cumplimiento por venir. Hay algo que va a venir, y como en los tiempos de Noé, podemos decir que la Biblia dice que el Señor vendrá. Ya no estamos hablando del mismo Señor que vino humildemente en un pesebre y que entró a Jerusalén en una mulita. No, estamos hablando de un rey que viene con la espada pegada en su muslo, que viene en un corcel y que viene con un ejército a cobrar
cuentas, a traer juicio a la tierra. Entonces, amado, la fe no es meramente un asentamiento intelectual, sino confianza activa. Creer implica confiar y obrar conforme a esa confianza que tenemos basada en la palabra de Dios. En Abraham, la fe no se limitó a aceptar la promesa, sino que dice que él salió de Ur y estuvo dispuesto incluso a llegar más lejos, a ofrecer su hijo Isaac en obediencia, mostrando así una fe que obra en medio de esa obediencia. Moisés creyó en la promesa de Dios y rechazó ser llamado hijo de la casa de Faraón, eligiendo, usted recordará, sufrir con el pueblo hebreo. Y su fe se manifestó en decisiones concretas. Podemos encontrar más ejemplos bíblicos de gente que manifestó su fe con acciones, como lo fue Rahab, que confesó la fe en el Dios de Israel y que actuó en consecuencia, ocultando a los espías lo que le justificó delante de Dios. Por lo tanto, podemos decir, amados, que Noé tuvo una fe obediente en medio de una incredulidad social. Hoy en día estamos rodeados de esa incredulidad y para donde usted voltee, la gente o no cree o ha hecho su propia Biblia, su propia historia y ya no está caminando a la luz de la palabra de Dios. Noé construyó el arca en medio de una generación que no veía peligro inminente. Noé edificó el arca en medio de un mundo entregado a la violencia y a la corrupción, sin señales externas de inminente juicio, mostrando así paciencia y constancia. Él se mantuvo firme. La resistencia de la presión social exigía valentía y dependencia social. Y hoy tenemos que ser valientes ante un mundo que rechaza la palabra, ante un mundo que ataca a aquel que hable de la palabra y que puede terminar aislando incluso al mismo creyente, pero también Dios obra y Dios nos guarda y Dios continúa su plan divino. Amado, la obediencia por fe tiene efectos comunitarios. Cuando usted obedece, no solamente lo afecta a usted, afecta a todo lo que está alrededor de usted. Noé salvó a su casa. No solamente se salvó él, salvó a su casa al evitar el mundo corrompido mediante el arca. Y bueno, la obediencia por fe tiene efectos comunitarios. Decimos esto porque recordamos la salvación en el Antiguo Testamento, que a menudo incluía familias o comunidades completas. No solamente Noé salvó su casa dentro de esa arca, sino también podemos encontrar la historia de Lot, como también a través de la fe de Lot su familia salió de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué decir de Rahab, que a través de su fe salvó todos los que pudieran estar en su casa el día de la destrucción de Jericó? ¿Y qué decir del carcelero de Filipos, que creyó él y fue salva toda su casa? Entonces encontramos que esa fe es una fe que tiene efectos no solamente personales, sino comunitarios. La Biblia describe a Noé como un hombre perfecto en medio de su generación. Y la palabra perfecto, que es la palabra tamim, sugiere integridad moral y fidelidad a un pacto o al pacto. En un mundo corrompido, Noé destaca entonces por un carácter recto ante Dios. Y como cristianos nosotros tenemos la obligación de revelar ese carácter recto delante de una sociedad que cada día se corrompe más. Su perfección no es ausencia de faltas o de fallas humanas, sino más bien una coherencia de vida orientada hacia Dios. Integridad, amados, implica conformidad al estándar divino en medio de la depravación. Su justicia se manifiesta en obediencia práctica. Él obedece y hace esa arca. Ahora, esta palabra tamim, que significa perfecto o que significa íntegro, aparece aplicada expresamente a muy pocas personas en la Biblia. Otra persona que también pudo llevar ese mismo calificativo lo fue Job. Y recordamos cómo se habla de Job como un varón perfecto, íntegro, temeroso de Dios, apartado del mal. Entonces, cuando pensamos en esa característica, tenemos que definir entonces qué es integridad. En la Escritura, la palabra integridad significa ser completo, ser cabal, ser sin doblez, ser sin falsedad. Y Job es descrito así, como ese hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, esa integridad
nos lleva a vivir una vida de manera completa, sin hipocresía, mostrando lo mismo tanto en público como en privado, mantenernos en una misma línea. La Biblia enseña que más allá de la apariencia externa, recordemos que Dios mira al corazón y que ¿quién puede engañar a Dios? Nadie puede engañar a Dios. Así que un corazón íntegro busca agradar a Dios en todo, aun cuando nadie lo ve, se sabe observado también por Dios. Entonces miremos la integridad como un testimonio, que es importante que entendamos. Estamos viendo la personalidad de Noé, estamos viendo lo que tenemos que imitar de Noé, la integridad como testimonio. Decía el Señor Jesús ahí en Mateo capítulo 5, en el verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y ahí está hablando del testimonio. Nosotros como cristianos tenemos que ser como esas lámparas. Amados, la integridad no solo agrada a Dios, sino que la integridad también da testimonio a la gente que nos rodea. La falta de integridad, en cambio, pues desacredita el Evangelio. La Biblia dice, por causa de los cristianos, el nombre del Señor es vituperado. Qué triste es que no seamos personas íntegras. Jesús enseña entonces que la vida del creyente debe ser un reflejo visible de la luz de Cristo. Amados, nosotros somos como la luna, no producimos luz, reflejamos la luz de Cristo. Nosotros no somos los generadores de la luz, pero en la presencia de Dios, usted como yo podemos reflejar la luz de Cristo. Y podemos ver un Daniel que brilló en Babilonia a través de su fidelidad en la oración, que abría las ventanas y oraba hacia Jerusalén, a pesar de que había dictos que estaban en contra de la gente que orara de otra manera. Él mantenía su integridad y él reflejaba su fe en Dios. Y podemos ver lo mismo con José en Egipto, que reflejó esa luz al mantenerse firme en su integridad frente a la tentación de la esposa de Potifar. Él se mantuvo firme y él reflejó esa luz de Dios. Podemos encontrar en el Nuevo Testamento personajes como Dorcas, que fue conocida por sus buenas obras y ayuda a los pobres, lo que hizo que la iglesia de aquellos tiempos también diera buen testimonio de su fe. Por lo tanto, nuestras buenas obras no son para vanagloria, sino fruto de la obediencia. Jesús es la verdadera luz. Y el creyente refleja esa luz en su vida diaria cuando tiene a Jesús en su corazón. Como Moisés, cuyo rostro resplandecía después de estar en la presencia de Dios, así el cristiano tiene que resplandecer a donde quiera que vaya, tiene que mostrar la luz que hay en él. Por eso dice la palabra de Dios, mira que la luz que hay en ti no sean tinieblas, sino que sea la luz de Cristo que alumbre a todo aquel que aún no le ha conocido. Por eso el Señor Jesús nos recuerda ahí en el Sermón del Monte que nosotros somos la luz del mundo. Y una luz no existe para ocultarse, más bien para iluminar. Un cristiano que vive en obediencia siempre reflejará la luz de Cristo y su testimonio atraerá a otros hacia Dios. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y cuando logremos esa comunión con Él día con día y permitamos que Él habite en nosotros, su luz se reflejará en nuestras palabras, en nuestra conducta, en nuestras acciones. La Biblia promete bendición a quienes caminen en integridad. Tiene sus frutos esa integridad. Dice la palabra de Dios en Proverbios 27, el justo anda en su integridad. Y mire lo que dice, sus hijos son dichosos después de él. Sus hijos reciben bendición. La integridad deja una herencia espiritual y moral, la integridad. Noé fue llamado varón justo y gracias a su fidelidad su familia fue salva del diluvio. Abraham creyó a Dios y enseñó a su descendencia a seguir el camino de la fe. La integridad de Jonatán lo llevó a proteger a David, asegurando que su nombre quedara en honor y su hijo Mefiboset, ¿se acuerda? Aquel lisiado, viviera bajo la gracia de David comiendo a su mesa. En contraste, los que no caminan con integridad, como fue el caso de Acán, trajeron maldición a toda su casa. El justo vive, amados, consciente de que sus decisiones hoy afectan y afectarán a generaciones futuras.
Ha sido un padre o una madre que ora, que trabaja correctamente, con honestidad, y que enseña la palabra a sus hijos. Lo que está haciendo es sembrando bendición para el futuro en sus generaciones. Noé caminó con Dios por su temor reverente, porque se mantuvo, porque se guardó, porque fue fiel. Noé fue un hombre con una obediencia radical. Dice la palabra de Dios, e hizo Noé conforme a todo lo que Dios le mandó. No fue fácil. No fue fácil porque estaba haciendo algo que nunca se había visto, por cosas que se decía que iban a suceder, que no se sabían, que no se entendían, que solamente él tenía esa revelación. Así que lo interesante de esto es que a pesar de la presión social y a pesar del tiempo que se llevó con esto, Noé no cuestionó la orden. Más bien, y era una orden que parecía ilógica. ¿Por qué ilógica? Porque ellos, como vuelvo a repetir, nunca habían visto la lluvia, mucho menos un diluvio de esa magnitud. Entonces no les parecía lógico lo que Noé estaba haciendo, una embarcación de ese tipo. Pero, amado, la fe verdadera se demuestra con obediencia. La obediencia completa finalmente honra a Dios. Noé no obedeció parcialmente, sino hizo todo lo que Dios le mandó. Y la obediencia parcial siempre tenemos que considerarla desobediencia total. Entonces Saúl fue un buen caso de un hombre que perdió por obedecer a medias, perdió su reino por obedecer a medias al Señor cuando se le mandó a la guerra contra Amalek. En cambio, Noé mostró que la verdadera fe se refleja en esa obediencia total, aunque nuestra lógica no esté de acuerdo. Hoy muchos cumplen lo que les conviene de la palabra. Y mucha gente anda seleccionando pasajes bíblicos que le caigan bien, que le acomoden bien, que le beneficien, pero hay cosas que no va a aceptar, hay cosas en las que no va a obedecer. Entonces esa es una fe a medias. Volvemos a recordar a Abraham. Abraham dejó todo. Dejó su tierra, su parentela, dejó su lugar de bendición. Él perteneció a una familia acaudalada y él no tenía razón para arriesgarse e ir detrás de una voz que le decía, deja tu tierra y tu parentela al lugar que yo te mostraré. Ni supo a dónde iba, ni supo qué tanto tiempo iba a invertir, ni supo lo que iba a encontrar. Simplemente él oyó y obedeció. Entonces la fe verdadera produce obediencia. La fe verdadera produce obediencia. Noé no había visto la lluvia, ni conocía lo que era un diluvio, pero le creyó a Dios. Eso produjo obediencia. Su fe entonces se manifestó en una acción y empezó a ser una gran barca. Amado, la obediencia no siempre se basa en lógica, pero siempre se basa en la confianza a Dios. Siempre para obedecer a Dios hay que confiar en lo que Él dijo. Pedro obedecía a Jesús y lo obedeció aquella mañana que Jesús llegó a la orilla del mar. Y estaba Pedro con sus amigos recogiendo las redes, limpiando las redes. Habían tenido una noche infructuosa, habían tratado de pescar y no habían sacado nada. Y Jesús le dice, boga mar adentro y echa la red a la derecha. Y bueno, podemos encontrar aquí que Pedro lanzó la red y pescó en abundancia. La fe que no obedece, amados, es una fe estéril, como la de los que dicen creer, pero no obedecen la voluntad del Padre. La fe auténtica transforma actitudes y decisiones. El ejemplo de Noé nos recuerda que la fe sin obras, pues está muerta. Él oyó, él creyó, él obedeció. La obediencia preserva generaciones, amados. No es solamente un beneficio personal cuando usted obedece a Dios, sino que se está trayendo una bendición familiar. Porque la fidelidad de Noé salvó a una familia, su familia, de la destrucción. Un padre o una madre que viven en obediencia abre puertas a la bendición de sus hijos. Josué declaró, yo y mi casa serviremos a Jehová, mostrando así que su obediencia impactaría a su familia. En contraste, volvemos a recordar a Acán, trajo ruina a los suyos. Por lo que la obediencia no solo protege al creyente, sino que establece una herencia futura de fe para las siguientes generaciones. Los hijos son bendecidos cuando ven a su padre moverse en fidelidad,
cuando ven a su padre moverse en oración, cuando ven a su padre moverse en honestidad y en servicio. Los hijos son bendecidos cuando ven a su padre generar acción por causa de una fe en la palabra de Dios. Entonces, amado, la obediencia requiere no solamente movernos, sino perseverar en el movimiento. Pónganse a pensar cuánto tiempo se llevó Noé en construir esa barca. 120 años. Noé trabajó durante décadas construyendo el arca, soportando burlas y críticas. No fue una obediencia momentánea, fue una obediencia constante. El Señor Jesús enseñó que solo el que persevera hasta el fin, diga conmigo hasta el fin, será salvo. Hay muchos que inician la carrera con el Señor, pero no todos llegan hasta el fin. Hay muchos que empiezan, pero no terminan. Moisés perseveró 40 años guiando al pueblo en el desierto. Y aunque fue difícil y cansado, él perseveró. Obedecer implica mantenerse fiel incluso cuando parece que, pero es que nada sucede. Pero es que ya llevo mucho tiempo orando por esto. Pero es que no veo cambios, pero es que no veo mejoras. Muchos comienzan bien, pero se cansan a mitad del camino. La perseverancia en la obediencia traerá fruto seguro, como dice en Gálatas capítulo 6, verso 9, a su tiempo. Diga conmigo, a su tiempo. No es a nuestro tiempo. A su tiempo segaremos si no desmayamos. A su tiempo. La obediencia glorifica a Dios y trae salvación. El resultado de la obediencia de Noé fue la preservación de la humanidad y de la creación. Usted se pone a pensar, a partir de Noé empezó la humanidad de nuevo. A partir de Noé a partir de sus 3 hijos, salió toda la raza humana. Su ejemplo glorificó a Dios porque mostró al mundo que Él recompensa a quienes obedecen. Jesús mismo, como el nuevo y perfecto Noé, dice la palabra que obedeció hasta la muerte de cruz. Y gracias a ello, a través de la obediencia de Jesús, usted y yo tenemos salvación. Cada acto de obediencia siempre reflejará el carácter de Cristo en nosotros. Por lo que obedecer hoy no solo bendice nuestra vida, sino que es un testimonio también para los incrédulos. Hay gente que te está mirando. Hay gente que está viendo si realmente eres de veras. Hay gente que me ha dicho, yo quiero conocer un cristiano de veras. No que se dice cristiano. Quiero conocer un cristiano cuyos hechos hablan más fuerte y más contundente que sus palabras. Bueno, nuestra obediencia traerá gloria al Padre y abrirá camino a la salvación de muchos que quieren creer, pero que no quieren ser manipulados, que no quieren ser engañados, que no quieren ser desalentados más adelante. Bien, Noé fue un predicador de justicia, dice la palabra. La Escritura lo llama pregonero de justicia en 2 de Pedro 5, es decir, alguien que anunciaba con su vida y sus palabras la verdad de Dios. Noé no solamente construía un arca, sino que en medio de la construcción del arca advertía al mundo corrupto de su tiempo sobre la venida de un juicio. Su testimonio resalta la responsabilidad de nosotros ahora, como creyentes, de anunciar el evangelio, aun cuando la mayoría de la gente se burla, aun cuando la mayoría de la gente desprecia las buenas nuevas. Noé levantaba su voz contra el pecado. La importancia aquí entonces radica, amados, en que la justicia no es silenciosa, la justicia tiene que ser proclamada. En tiempos de oscuridad moral como los que estamos viviendo hoy en día, Dios siempre levanta voces que llaman e invitan al arrepentimiento. Por lo tanto, no perdamos de vista la paciencia de Dios antes del juicio. Y esto es bien tremendo, hermanos. Estamos en un tiempo delicado, estamos en un tiempo de advertencia, estamos en un tiempo en el que en un abrir y cerrar de ojos todo va a cambiar. Dios no destruyó al mundo antiguo de inmediato, sino que dio tiempo mientras Noé construía el arca. Y durante ese periodo, la gente
tuvo oportunidad de arrepentirse, lo cual nos habla de la paciencia divina, que no quiere que nadie perezca, dice la palabra de Dios, sino que todos procedan al arrepentimiento. La importancia entonces es comprender que el juicio de Dios siempre está precedido de misericordia. Estamos en un tiempo de gracia, estamos en un tiempo de misericordia donde Dios llama a todos a volvernos a Él y ser salvos de esta perversa generación. Y así ocurrió con Nínive. Usted recordará que Nínive recibió el mensaje de Jonás y tuvo tiempo para arrepentirse. Por lo tanto, Dios muestra que antes de ejecutar justicia, siempre da advertencia y siempre da oportunidades. No perdamos las nuestras. El diluvio muestra que Dios no puede ignorar el pecado indefinidamente. Todo tiene un tiempo. Todo tiene un tiempo. Y aún esa gracia y esa misericordia de Dios tiene un tiempo. El mundo antiguo fue destruido porque la corrupción era total. Y esto enseña, amados, que el pecado siempre traerá consecuencias y que la justicia de Dios siempre será inevitable. Y así como Sodoma y Gomorra fueron consumidos por su maldad, el diluvio nos muestra que la paciencia tiene un límite. La importancia aquí entonces, amados, es entender que Dios es amor, pero que Dios también es justo y que Dios es recto, que Dios es santo, que su justicia asegura que el mal nunca triunfará. El mal nunca triunfará. Entonces, vemos cómo Dios ha preparado siempre salvación. Y aunque el mundo fue juzgado, Dios preparó un arca de salvación para Noé y su familia. Y esto apunta proféticamente a Cristo, quien es nuestra arca hoy en día. El arca que nos librará del juicio eterno. Y así como Noé y los suyos fueron preservados de las aguas, el creyente hoy es guardado en Cristo Jesús de la condenación que viene al mundo. El arca era la única esperanza en los tiempos del diluvio. Y Jesús es el único camino al Padre en este tiempo. Así que la importancia es reconocer que Dios siempre ofrece un escape para los que creen y obedecen. Amado, la historia de Noé no es solo un relato antiguo. Por eso me atreví a traer este mensaje, porque es una advertencia actual. Jesús mismo dijo que en los últimos días serían como los días de Noé, que la gente estaría casándose y dándose en casamiento. Es decir, que la gente viviría despreciando, ignorando, siendo indiferente al mensaje de Dios. Esto resalta la importancia de que nosotros debemos vigilar y mantenernos en la santidad a la que Dios nos llama. Los cristianos como Noé debemos vivir entonces como pregoneros de la justicia de Dios, recordando que el juicio vendrá, que nuestra responsabilidad en todo momento es ser luz, advertir al mundo y vivir preparados. La importancia final es que la historia de Noé, amados, nos llama a estar firmes en medio de una generación perversa. Usted prende la televisión, se mete a internet, abre un periódico y todo es lo mismo. Es violencias, injusticias, delincuencia, es guerras, es hambrunas, es abusos, es daño desmedido, es crueldad, son crímenes, son secuestros, son robos, son despojos. Y da tristeza ver cómo un mundo tan tecnológico, con su misma tecnología, se está destruyendo. Por lo tanto, el ejemplo de Noé nos enseña 3 verdades claves. Yo quisiera que las dijéramos en voz alta, por lo menos para que las oiga tu mente y tu corazón. Diga conmigo: Dios es paciente pero justo. Hasta el día de hoy, como con el caso de Noé, que esperó 120 años para juzgar, pero finalmente juzgó porque es justo. Paciente pero justo. Diga conmigo: el pecado tiene consecuencias. El pueblo rechazó el mensaje de Noé y pagó las consecuencias. Murió toda la humanidad. Solo los que estaban en el arca se salvaron. Diga conmigo: solo en Cristo hay salvación.
Él es el arca hoy en día. Y el arca sigue abierta. Y la invitación sigue en pie. Y tenemos que seguir pregonando, viene un juicio, viene un juicio, viene un juicio. Dios está hablando de muchas maneras a toda la humanidad. Voy a traer un juicio. Así es que, amados, hoy somos pregoneros, todos los cristianos somos llamados a vivir en integridad, ser luz en medio de una oscuridad y anunciar el evangelio a toda criatura, advirtiéndole, viene un juicio severo sobre la tierra. La gente dice, ¿cuándo vamos a parar esto? Cada vez las cosas están peor, cada vez las cosas están más difíciles, cada vez más inseguridad, cada vez más abuso. Solo Dios puede parar esto. ¿Y cómo lo va a parar? Con un juicio. Dios trae juicio. El mundo necesita ver a Cristo reflejado en nosotros entonces, antes de que sea demasiado tarde. Dios estableció su pacto de misericordia con Noé y con toda la creación. El arco iris no es solo un fenómeno natural, sino una señal establecida por Dios de su fidelidad. Y cada vez que usted ve un arco iris nos está recordando, viene un juicio, Dios es justo, viene un juicio. Representa que nunca más destruirá la tierra con agua. Pero ¿y quién dijo que va a ser con agua? Esto enseña que Dios es un Dios de pactos y que Dios promete y cumple lo que promete. Y así como el arco iris fue visible para toda la humanidad, también la palabra de Dios permanece como testimonio para todos los pueblos. José pudo declarar, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho. Por lo tanto, el arco iris nos recuerda que Dios es fiel en todo lo que habla, que es fiel. Cada vez que ves un arco iris, recuerda, Dios es fiel en todo lo que habla. Y Él habla de que pronto su Hijo volverá para hacer justicia. Termino. Dios sigue llamando a salvación. Dios sigue llamando a salvación. Amados, si estás dentro del arca de salvación, qué bien. Pero si no estás dentro, o si eres indiferente al mensaje, pues estás en terrible peligro. Podemos saber de Dios, podemos hablar de Dios, podemos leer, discutir, alegar de Dios, pero eso no te da salvación. La salvación te la da la obediencia a su palabra. La salvación te la da el subirte a la barca. Y la barca es Jesús. Hoy Dios te está dando la oportunidad de entrar por la puerta de la vida eterna. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie se salvará si no es a través de Él. Así es que no esperes quien quieres que seas. No esperes porque el juicio vendrá. Es mejor venir ahora, en su momento. Yo quisiera imaginarme cuánta gente estuvo gritándole a Noé cuando el arca se cerró. Cuánta gente golpeaba, tratando de nadar, tratando de agarrarse del arca. Pero hermanos, fueron 40 días, 40 noches. Nadie resistió. Solo los que estaban en el arca. ¿Por qué esperarnos a que la puerta se cierre y decir, era verdad? Era verdad, lo volvió a hacer. Lo volvió a hacer. Trajo juicio sobre toda la tierra. Lo volvió a hacer. ¿Por qué esperarnos? ¿Por qué endurecer nuestro corazón? Mejor ven a Cristo hoy. Mejor recibe hoy perdón. Y sé parte de aquellos que serán guardados para la vida eterna. Hay un remanente. Siempre habrá un remanente. Yo pensaba, debo predicar pronto del remanente. Dios nos llama a ser parte de ese remanente. De esos que se salvarán. Así que si estás hoy aquí y no estás seguro de estar sobre el arca, no estás seguro de estar en el camino, ese es el día de salvación.